Bendiciones, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestro tiempo de la predicación en el día de hoy. La predicación para este día está basada en la vida y en la experiencia del patriarca Job, así que les voy a invitar para que busquen en sus Biblias el capítulo 1 del libro de Job. Vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. De todos los hombres de la Biblia, el hombre más experimentado en el manejo de las crisis tendríamos que decir que era el patriarca Job, porque nadie vivió una crisis tan fuerte como la que vivió este hombre. Su crisis fue tan fuerte que de ella podemos aprender cómo manejar nuestras crisis, porque no solo fue una gran crisis, sino que el patriarca Job, con el manejo correcto que hizo de su crisis, nos deja varias lecciones a nosotros. Una de las cosas que tenemos que admirar es que se mantuvo en la fe al Señor, se mantuvo como creyente en Dios a pesar de lo fuerte, de lo grave que fue su crisis. Entonces, vamos a dejar como título en este día para nuestra predicación la experiencia de Job, un modelo eficaz para enfrentar las crisis. Ahora, amados hermanos, quiero que usted escuche lo siguiente. La crisis del patriarca Job se podría dividir en varias etapas, pero vamos aquí a mencionar 2 etapas. La primera etapa de su crisis es la que narra el capítulo 1 a partir del versículo 13. A partir del versículo 13 se nos dice que aconteció un día que vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este mensajero hablando, cuando vino otro que le dijo a Job: fuego cayó del cielo, fuego de Dios, y quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro mensajero que dijo a Job: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre las ovejas, sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Toda esta tragedia de Job ocurrió en un solo día, y es la primera etapa de su tragedia, una gran tragedia, porque perdió a sus 10 hijos y perdió lo que era su hacienda, es decir, sus 7,000 ovejas, perdió sus 3,000 camellos, perdió sus 500 yuntas de bueyes, perdió sus 500 asnas, y aquel día también perdió todos sus criados. Es una primera etapa porque en la vida de Job encontramos que en su crisis hay otra etapa donde ocurre otra gran pérdida. La segunda etapa de esta tragedia se narra en el capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Este caso de Job fue un caso real. Tengo que confesar que por algún tiempo yo dudaba si era un caso real o era especie de una historia ficticia que habían convertido en una parábola, pero la historia es tan real
como lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y esta historia, amados hermanos, nos sirve de ejemplo porque las pérdidas de Job son muy parecidas a las pérdidas de nosotros. En un día, Job perdió a sus hijos, perdió sus ovejas, perdió sus camellos, perdió sus asnas, perdió sus bueyes, perdió todos sus empleados, todos sus trabajadores. Job los perdió en un solo día. Y lo mismo pasó con nosotros. Un día nos dijeron que cerrarían los centros educativos, los centros deportivos, que cerrarían las empresas, que cerrarían las oportunidades de producir y que cerrarían aún las iglesias. Y de repente un día nos cerraron todas estas cosas. Y perdimos, amados hermanos, la oportunidad de salir a trabajar, de salir a hacer deporte, de que nuestros hijos salieran a educarse, y perdimos aún el privilegio de congregarnos en nuestros templos. Tuvimos también esa gran pérdida. Entonces necesitamos aprender de qué cosas, de qué recursos echó Job mano para enfrentar su crisis. Como les decía, Job nos enseña aquí que podemos echar mano de algunos recursos para enfrentar esta crisis. Así que recuerden, nuestro título es que la experiencia de Job es un modelo eficaz para enfrentar las crisis. Y Job nos va a enseñar a echar mano de 4 recursos. Recuerde, 4 recursos que si echamos mano de ellos nos ayudarán a salir airosos de esta crisis. En primer lugar, Job nos enseña que debemos enfrentar la crisis que vivimos y cualquier otra crisis con el poder de nuestras virtudes. En el versículo 1 del primer capítulo de Job, dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí se mencionan 4 virtudes de Job. Era perfecto, era recto, era apartado del mal y temeroso de Dios. Vamos a mirar cada una de ellas en orden. La primera es que la Biblia señala que Job era un hombre perfecto. Ahora, amados hermanos, perfecto aquí quiere decir que está completo, que ha alcanzado la medida, el estándar de la demanda que se le exigía. Es una persona que cumple a cabalidad lo que se le demanda. Es lo que se conoce como una persona íntegra. Ahora, el íntegro no es una persona que no comete errores. Es una persona que se esfuerza por no cometerlos. Y cuando los comete, acude a Dios con prontitud para enmendarlo y apartarse de ellos. Esta es una persona íntegra. Y la Biblia nos muestra a nosotros que la integridad era una de las banderas en la vida de Job. Este hombre procuró vivir siendo un hombre íntegro. Es más, mire, la Biblia nos muestra que Dios reconoce que Job es un hombre íntegro. Y lo dice en el capítulo 2, en el versículo 3, la Biblia dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Pero no solo Dios dijo que Job era íntegro, también lo dijo su esposa. En el capítulo 2, en el versículo 9, su esposa se acerca y le dice a Job en medio de su enfermedad: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Amados hermanos, Dios y la esposa de Job reconocieron que este hombre era un hombre íntegro. Cuando Dios y tu cónyuge reconocen que eres íntegro, es porque realmente eres una persona íntegra. Son las personas que más te conocen. Y la integridad es el estilo de vida más conveniente. Es importante que usted tenga en cuenta esto. La integridad es el estilo de vida más conveniente porque libera de los miedos y de las inseguridades que surgen de los errores.
de los pecados y fortalece la esperanza de que Dios recompensará nuestra manera de vivir de manera justa. El segundo atributo en la vida de Job es que era un hombre recto. Job era un hombre recto y lo dice el texto. Y significa, la palabra recto, una persona recta significa que está derecho o parejo. Y esto era este hombre Job. Todo lo que había torcido en su vida había sido enderezado. Y todos los vacíos que tenía en su ser, Dios los había llenado, los había allanado. Por eso es considerado por Dios mismo como un hombre recto. La rectitud tiene que ver con las relaciones, con las actitudes en las relaciones con mi prójimo. Y es lo que el Señor reconoce en la vida de este hombre llamado Job. Y la Biblia nos enseña aquí que este hombre, además de ser un hombre recto, que también significa intachable, repito, además de ser un hombre perfecto y recto, era un hombre temeroso de Dios. El temor de Dios es un estado de la conciencia que nos dice que Dios está presente en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Por lo tanto, ser temeroso de Dios demanda que nosotros seamos reverentes en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Pues eso es el temor de Dios. El temor de Dios es reverencia, es respeto y es una especie de mezcla de miedo con respeto y reverencia. Ahora, ¿cómo se obtiene el temor de Dios? Antes les he hablado de esto. La Biblia nos enseña en el capítulo 2 de Proverbios, en los primeros 5 versículos, se nos enseña que si nosotros buscamos la sabiduría de Dios, como la gente busca la plata, como la gente busca los tesoros, el resultado de esa búsqueda será un resultado doble. Será el resultado del temor de Dios como una experiencia real y el conocimiento de Dios. Y es que, amados hermanos, temer a Dios resulta de conocer a Dios. Entre más lo conocemos, más le tememos. Ahora, dije que el temor de Dios resulta de la búsqueda de la sabiduría. ¿Y en dónde vamos a encontrar la sabiduría? Nosotros sabemos que hay un solo lugar para encontrar la sabiduría de Dios, y es la Santa Biblia, la Santa Palabra del Señor. Amados hermanos, pero también este hombre llamado Job, en el primer versículo de este capítulo, nos dice que este hombre, además de ser perfecto, de ser recto, de ser temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. Y apartado del mal significa santo. Santo es una persona, santo es todo aquel que ha sido apartado por Dios de las cosas malas, de la maldad, y apartado, separado exclusivamente para Dios. Y por lo tanto esta persona decide guardarse exclusivamente para el Señor. Así vivió este hombre llamado Job. Vivió siendo un hombre íntegro, vivió siendo un hombre intachable, vivió siendo un hombre temeroso de Dios y vivió siendo un hombre santo. Y la crisis que manejó, la manejó con la fuerza de esas virtudes para enseñarnos a nosotros hoy que así debemos manejar, que así debemos vivir en este tiempo de crisis. ¿Por qué a un hombre lleno de virtudes le va mejor? Le va mejor, amados hermanos, porque en medio de la crisis no tiene una conciencia que lo acuse diciendo que lo que está viviendo se debe a los errores del pasado, que está en esta situación por los errores que cometió en el pasado. Los 3 amigos de Job lucharon por hacerle creer a Job, argumentaron una y otra vez para que Job creyera que lo que él estaba viviendo se debía precisamente a sus errores. Pero Job insistía que él era íntegro, que había hecho las cosas bien. Su conciencia le animaba en la crisis, que lo que estaba viviendo no era su responsabilidad,
no era por los errores del pasado. Él sabía que había hecho lo correcto. Pero también el que se guarda para Dios en santidad, como era Job, tiene en su conciencia que Dios no se apartará de él, que Dios lo acompañará, que Dios cruzará la crisis con él, porque Dios no abandona a quienes caminan en santidad. Por lo tanto, amados hermanos, debemos esforzarnos por trabajar en nuestras virtudes. Ahora, es que Dios ve nuestras virtudes. Dios conoce de nuestras virtudes. Él nos mira y ve nuestras virtudes. Y Dios se deleita en mostrarle a nuestro enemigo, el enemigo de las almas, nuestras virtudes. 3 veces en estos 2 primeros capítulos de Job se resaltan las virtudes de Job. Y 2 veces el Señor las menciona a oídos de Satanás. Dios se deleita diciéndole al enemigo que somos personas virtuosas. Por lo tanto, apártese de toda maldad, de todo vicio, de toda cobardía, y comience a fortalecer en Dios sus virtudes. Si así lo hace, su crisis será más llevadera, porque tendrá la paz del Señor y esperanza en Él, y también tendrá su ayuda segura. Lo segundo que Job nos enseña es que debemos enfrentar nuestras crisis con la satisfacción del deber cumplido. Job enfrentó sus crisis con la satisfacción de 2 deberes cumplidos. Él sabía que había cumplido el deber con su familia y que había cumplido su deber social. Así que vamos a hablar de estas 2 satisfacciones que tenía Job. Primero, enfrentó su crisis con la satisfacción del deber cumplido en el ámbito familiar. En el ámbito familiar. Escuche lo que dice la Biblia. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En este texto nosotros encontramos varias cosas que son importantes. La primera cosa que nosotros encontramos es que todos los hijos de Job eran hombres adultos y bien formados, hombres que ya tenían sus hogares, parece hogares bien establecidos, pero también que eran hermanos muy unidos, eran familias muy unidas, era una familia muy unida, hacían celebraciones de cumpleaños unidos y celebraban, parece según el texto, cada uno de los cumpleaños de todos ellos. Recuerden que eran 7 varones y 3 mujeres. Pero además el texto nos enseña que cada uno de ellos parece que tenía libertad e independencia financiera como resultado del cuidado de su padre, de la formación que les había dado su padre, de la educación que habían recibido. Y también el texto nos enseña con lujo de detalles que Job velaba por la vida espiritual de estos sus hijos. Después de cada una de las fiestas, de sus celebraciones, Job se presentaba delante de Dios, tal vez solo, tal vez con sus hijos, y ofrecía sacrificio por cada uno de ellos. Creo que lo hacía acompañado de sus hijos. Y ofrecía holocaustos este hombre Job al Señor por cada uno de sus hijos, pensando, tal vez mis hijos han pecado y han blasfemado contra Dios en sus corazones. Y así dice el texto que los santificaba. Podemos decir que Job tenía una maravillosa familia. Una familia bien formada, una familia bien educada, una familia fuerte, tal vez resultado de todas las virtudes de Job. Amados hermanos, con esto en mente, podemos decir que Job había cumplido en el ámbito familiar con su deber y tenía en su corazón, en medio de la crisis, la satisfacción de que con sus hijos había cumplido. El día que sus hijos le fueron quitados, Job no tenía nada
de qué lamentarse. Job no tenía nada que decir en cuanto por qué, pudiendo hacer esto con mis hijos, no lo hice. No tenía motivos de lamento y de remordimientos en su corazón, porque había cumplido a cabalidad con su rol de padre de familia. Amados hermanos, es posible que muchos de nosotros hoy tengamos remordimientos en nuestro corazón. Hoy que estamos encerrados en nuestra casa y no podemos salir a trabajar, tal vez nos lamentamos por qué nos gastamos el dinero mal gastado que era para nuestra familia. Hoy nos hace falta. ¿Por qué no trabajamos lo suficiente? ¿Por qué no hemos sido fieles a Dios para que Dios nos bendiga más? Con seguridad lamentamos todo esto y tenemos motivos de qué lamentar y tenemos remordimientos en nuestro corazón, pero todavía estás a tiempo. Empiece a partir de hoy a cumplir para que tenga la satisfacción del deber cumplido con su familia. Pero Job no solamente cumplió con su deber familiar, sino también lo hizo en el ámbito social. Y en el capítulo 29 de su libro, la Biblia nos dice, en el versículo 12, hablando Job, dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda, a ese corazón entristecido, yo daba alegría. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Es muy claro que Job fue un juez justo para la comunidad en la que él vivía. De hecho, le tocó desempeñarse como juez muchas veces y lo hizo con justicia. Podemos decir que fue un defensor para el pobre que había sido maltratado y esclavizado. Podemos decir a la luz de este texto que Job fue alegría para la vida entristecida. Podemos decir que fue libertador para el pobre oprimido. Y podemos decir que fue ojos para el ciego, que fue pies para el cojo, que fue el padre de los huérfanos y que fue el proveedor al que estaba en gran manera necesitado. Job no solo cumplió con su deber doméstico familiar, también lo hizo en el ámbito social. Y con seguridad esto le ayudó a enfrentar su crisis. Job no tenía, como dije, no tenía nada que lamentar en cuanto a lo que había sido el trato con su prójimo. Cuando le vino la crisis, no había en la mente de Job este pensamiento: esto me vino a mí por ser mala persona. Ese pensamiento no estaba en el corazón de Job cuando enfrentaba su crisis, porque él tenía claro que había sido bondadoso, generoso y ayudador con todos los que le rodeaban. Él se había dado a ayudar al que necesitaba, y al que no tenía fuerzas, él lo alentaba. Al que no tenía alegrías, él le daba alegría y ponía alegría en su corazón. Aprendamos del patriarca Job. Si usted no ha hecho lo que debía, comience a hacerlo ahora. Le ayudará a enfrentar mejor estos tiempos. Dedíquese en estos días a cumplir con el deber que le demanda su función de papá o su función de mamá o su función de hijo. Cúmplalo a cabalidad. Cumpla con el deber familiar para que tenga esa satisfacción. Y hágalo de una manera excelente. Pero también cumpla con el deber social. Ayude a los que están necesitados. Si usted no tiene, mire cómo canaliza ayudas. Pero en este tiempo dedíquese que cuando la cuarentena pase, usted pueda tener la satisfacción del deber cumplido en su familia y en las familias de otras personas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la satisfacción del deber cumplido es un aliciente en tiempos críticos, porque es un bálsamo al alma angustiada y muy buen remedio para el espíritu abatido.
la satisfacción del deber cumplido es en gran manera reconfortante en tiempos de crisis.